Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial, hoy pregrabado, con el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Un saludo muy especial a los radioescuchas y un placer estar aquí con usted. Gracias, don Fernando. Para mí también es un placer. Yo siempre disfruto enormemente cuando me acompaña magistrado de la Sala Constitucional, porque es una de mis debilidades profesionales, el análisis de la Sala, y sobre todo cuando tengo al presidente de la Sala conmigo en Matices. De hecho, he planteado el programa, si me lo permite, don Fernando, primero desde un punto de vista macro y después nos vamos metiendo en los detalles de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional que se ha venido a convertir en... ¿Cuánto tenemos ya? 25. No, estamos celebrando este año, y aprovecho la oportunidad, 30 años de... Ah, sí, 89, sí, por supuesto, 30. Sí, y vamos a realizar una serie de eventos conmemorativos. Incluso queremos hacer unas jornadas de reflexión sobre la organización y el funcionamiento del tribunal, para hacer una especie de autoanálisis y un análisis también desde la perspectiva de los actores externos al tribunal. De hecho, nuestra constitución política surge en el 49, pero pasan 50 años, si me permite esa interpretación, don Fernando, hasta que un órgano jurisdiccional, en este caso, le da vida a la constitución política. Es decir, le da vida, interpreta y se la aplica de manera más cercana a los ciudadanos. Me parece que ese es el papel fundamental histórico de la Sala Constitucional. Sí, usted lo dice muy bien. Es decir, antes de 1989 la Constitución existía, pero no funcionaba para el ciudadano. De hecho, la veía muy lejana, era papeles, era palabras en piedra. Sí, porque el recurso de amparo, que en ese momento estaba en parte estaba en la Sala Primera y en los tribunales penales, y el recurso de habeas corpus que estaba en la Corte Plena, eso hacía que fuese muy difícil poder llegar a la jurisdicción constitucional, en este caso al juez constitucional, aunque no existía una jurisdicción constitucional, pero sí, definitivamente la creación de la jurisdicción constitucional y la creación de la Sala viene a dar un giro copérnico de 180 grados en el país. Y el costarricense, como lo he dicho yo en algunas publicaciones, redescubrió no solamente la Constitución, sino sus derechos fundamentales. Claro, que es muy interesante porque la Sala Constitucional costarricense es una mezcla entre un tribunal que ampara, digamos, los derechos constitucionales de los costarricenses, pero al mismo tiempo, y aunque no se llame así, es un tribunal de derechos humanos. Sí, porque es un tribunal de derechos humanos por una razón muy sencilla, porque el artículo 2 dice que este tribunal existe para proteger y tutelar efectivamente los derechos fundamentales que están en la Constitución y los derechos humanos que están en los instrumentos internacionales vigentes en nuestro país. Entonces, claro, el catálogo no solamente se circunscribe a los derechos que están en la Constitución, sino que se amplía con todos los derechos humanos que se encuentran en los instrumentos internacionales. Para citar un ejemplo, el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que hay un derecho a la personalidad jurídica. Ese derecho humano usted no lo encuentra en la Constitución. O el artículo 20 que establece el derecho humano a cambiar la nacionalidad. Y así por el estilo. Entonces, claro, el catálogo de derechos humanos, si sumamos los derechos fundamentales que están en la Constitución y los que están en los instrumentos internacionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos de la niñez, o las convenciones, o lo que tiene que ver con los derechos en materia laboral colectiva, de los convenios del OIT, pues viene a ser mucho más amplio de lo que se encuentra en la Carta Fundamental, en la Constitución de 1949. Sí, claro, y además es una jurisdicción
muy accesible. Digo, que lo digan los números, pero yo recuerdo un amparo de un privado de libertad ya fallecido, por cierto, una persona muy agresiva, Joel Araya. ¿Ah, sí? Joel Araya había presentado un amparo en un papel de pan. Así es. Y la sala lo declaró con lugar. Sí. Es decir, a usted le basta con cualquier papel donde pueda poner su letra, firmar, para tener acceso a la garantía de sus derechos, don Fernando. Y efectivamente, estamos ante la jurisdicción constitucional más accesible en el mundo. Un estudio, ¿de verdad es más accesible en el mundo? Es la más accesible. Yo he hecho un estudio en el año 2008 y estudié las jurisdicciones en América Latina, en Europa y en algunos países africanos, y no existe tribunal en el mundo, en la faz de la tierra, donde un ciudadano pueda llegar al Tribunal Constitucional sin necesidad de patrocinio letrado. Sí, o sea, que no necesita un abogado. No necesita abogado. Una persona puede interponer un recurso a favor de otra persona. No se requiere de ninguna técnica específica. Nosotros, por ejemplo, en admisibilidad, cuando llega un recurso, tratamos de interpretar qué es lo que quiere el ciudadano y traducimos eso en la acción de curso, de tal manera que siempre existe la posibilidad de que el ciudadano llegue y plantee un asunto porque considera que un derecho fundamental o un derecho humano le está siendo violentado o quebrantado. Claro, si me permite ejemplificar lo que usted acaba de decir, es como que yo sea, como que a mí me coarten la libertad de expresión, ¿verdad? Y alguien me impide expresarme. Entonces yo llegue a la sala constitucional, en una servilleta podría ser, y yo pongo recurso de amparo porque, yo, Randall Rivera, pongo un recurso de amparo porque fulano de tal me está coartando la libertad de expresión. Eso me basta, yo no necesito poner, esto viola el artículo 13 de la Convención Interamericana, el artículo tal de la Constitución Política, llevarse un abogado para que me lo autentique, ni siquiera hacer la petitoria de qué le estoy pidiendo yo a la sala. Ustedes interpretan con base en mi amparo que, claro, Randa lo que quiere es que se le garantice su libertad de expresión. Así es, y no solamente eso, concomitantemente a lo que usted señala, es muy importante tener en cuenta que además este es un recurso totalmente informal, es un recurso célere. Nosotros estamos resolviendo en 14 días los habeas corpus y aproximadamente no más de 30 días los amparos. Entonces es una justicia pronta y cumplida. 14 los habeas. Entre 14 y 15 los habeas. Que es lo de la libertad de tránsito, la libertad de una persona. Y por otra parte también lo que tiene que ver con el derecho a la integridad física, a no ser objeto de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ese es el habeas, es lo más urgente que resuelve la sala. Después son los amparos. Los amparos que tutelan todos los demás derechos fundamentales. El promedio de resolución son 30 días en los amparos, ¿verdad? Que es mucho menos de lo que se planteaba hace unos 5 o 6 años. Sí, entonces el ciudadano tiene la posibilidad de acceder y además tiene certeza que en un plazo razonable se le va a resolver, aun cuando no se le dé la razón. Claro. Pero es una justicia muy accesible, es una justicia, por ejemplo, para que usted tenga una idea, en Alemania del 100% de los recursos solo se admite un 2%, y solo se declaran con lugar un 1%. En España solo se admite el 4% y se declara un 2%. ¿Aquí cuántos se admiten? Aquí se admite casi el 50%. Casi la mitad de los recursos que se presentan ante la sala constitucional son admitidos. Sí. Que de hecho, don Fernando, la mecánica, la dinámica interna de la sala constitucional, ¿cómo se estudia la admisibilidad de un recurso? Sí. Bueno, la sala funciona de la siguiente manera. Bueno, la presidencia le corresponde determinar la admisibilidad. Nosotros tenemos un grupo de letrados que analizan el tema de la admisibilidad. Entonces, si la presidencia considera que el recurso es inadmisible, entonces se pasa a las oficinas con una especie de nota diciendo por qué no es admisible. Y el magistrado, si está de acuerdo, pues prepara un borrador de rechazo. Si el recurso es admisible... Cada uno de los magistrados se refiere. Cada uno de los magistrados. Sí, de los otros 6. Eso se turna de forma rigurosa a través de un sistema sistematizado electrónico. Y el magistrado podría tener
una visión diferente del presidente. Claro, eso es lo que se llama en términos oficiales el magistrado instructor. Sí. Es decir, Randall presenta un amparo, va y lo presenta a la Sala Constitucional, eso llega al despacho de don Fernando Castillo, como presidente de la Sala Constitucional. A don Fernando le parece, no, esto es inadmisible, no es digamos, de la jurisdicción constitucional. Ve en el sistema a ver a quién le toca. Digamos que le toca a Nancy Hernández. Ajá. Y entonces a doña Nancy le llega una nota de presidencia diciendo: doña Nancy, a mí me parece que es inadmisible por tal cosa, pero usted resuelve porque es la magistrada instructora. Ella puede compartir la visión del presidente o eventualmente ella puede decir: no, a mí me parece que esto es admisible, y eventualmente ella decide cursar el asunto. Okay. Entonces, y esa es decisión del magistrado instructor, salvo en aquellos temas que son muy polémicos. Eso le iba a decir, porque a veces la sala dice, no, mejor nos reunimos los 7 y vamos a ver si admitimos. Entonces, cuando hay un asunto polémico, entonces tanto la presidencia, para admitir, como eventualmente el magistrado instructor, recaba el criterio de los 7. Porque podría ocurrir que 4 compañeros compartan la visión de la presidencia, entonces digan, no, nos parece que esto es un rechazo. Entonces no tiene mucho sentido que ella lo curse si ella en la discusión no va a rechazar. Entonces, en ese caso, lo que hace ella es que prepara un borrador, la redacción la asume otro magistrado que comparte el rechazo y ella salva el voto, y ella salva el voto ordenando cursar. Claro, pero la decisión mayoritaria de la sala, 4-3 sería en esa posibilidad, o 5-2 o 6-1. Exactamente. Sí. Rechazar el curso. Y ahora, si hay duda, generalmente se cursa. Entonces, lo que decimos, no, cursemos para estudiar el asunto y vamos a ver qué dicen los informes de las autoridades recurridas, y al final, pues la sala tomará la decisión que jurídicamente corresponda según el voto mayoritario. Don Fernando, ¿qué tal ser presidente de la Sala Constitucional? Yo he compartido con algunos de ellos en mi carrera extenso, es decir, recuerdo, no sé, a Ana Virginia Calzada, por supuesto, a Gilbert Armijo, a Fernando Cruz en los últimos años. Es un proceso tenso ser presidente de la Sala Cuarta. Sí, porque por varias razones. En primer lugar, porque a uno le corresponde estar analizando todos los temas de admisibilidad y además haciendo los cursos. Solo, por ejemplo, el día de ayer nos ingresaron 107 asuntos. ¿Ayer? Sí, cursamos 107 asuntos, y esos 100 asuntos yo tengo que firmar 107 resoluciones. Claro. Es decir, en este momento que estoy aquí, probablemente en mi escritorio virtual ya tengo asignados 8 o 9 asuntos para llegar a estudiar y firmar y el curso. No, Fernando, pero eso lo estudian los letrados y a usted le dan una resolución. Para serle muy honesto, los letrados elaboran la resolución, pero yo tengo que estudiar y leer la resolución para ver si estoy de acuerdo con el curso. Claro, porque la firma la que va es la suya. Es mi firma. Y al final en última instancia soy el responsable. Claro. Entonces, una de las cosas que tiene la presidencia es que todo el día pasa firmando cursos. Si yo paso firmando, a veces firmo, ayer entraron 107 asuntos, y 45 asuntos eran de salud, por ejemplo, claro, por citar un ejemplo. Por otro lado está todo el tema administrativo, ¿verdad? Todo el tema que tiene que ver con, la sala tiene 170 funcionarios, y entonces tenemos que ver con todo el tema administrativo. El otro tema es el tema de atención a los medios de comunicación, y el otro tema también muy importante es todo lo que tiene que ver con la organización de las sesiones y la discusión de los temas que se van a llevar a discusión en las respectivas sesiones que tiene la sala. Claro, pero además es una sala muy complicada por su integración y por la coyuntura, don Fernando. Por su integración, si me lo permite, yo tengo el placer de conocer a la mayoría de magistrados de la Sala Constitucional, todas personas muy brillantes, pero todas con una visión diferente de la vida, ¿verdad? Digamos, y no es fácil compaginar esas visiones diferentes de la vida, porque ahí hay 7 abogados. En resoluciones sólidas y propias. Sí, bueno, el derecho no es una ciencia exacta, ¿verdad? Y lógicamente pues hay distintas posturas, distintas visiones, como usted bien lo dice. Digamos, hay temas que son recurrentes en los cuales no tenemos mayores diferencias. Salud, por ejemplo, todos están de acuerdo en lo mismo. Sí, temas
qué sé yo, un derecho de petición que no le responden. Claro. Pero hay otros temas más polémicos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con temas de naturaleza fiscal, temas que tienen que ver con derechos humanos, con derechos el tema humanos, del matrimonio homosexual. El tema del matrimonio igualitario, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con las potestades de la administración pública versus lo que tiene que ver con los derechos del ciudadano. Ya ahí sí las diferencias son a veces no solamente importantes, sino a veces son abismales, ¿verdad? Sí, don Fernando, hubo un momento en la historia reciente cuando tomó mucha fuerza la jurisdicción contencioso administrativa, que yo le planteaba en ese momento a los magistrados de la Sala Constitucional si no había una competencia entre ambas jurisdicciones. Le cuento a los oyentes, ¿qué es lo contencioso administrativo? Donde esté presente el Estado, ir a demandar al Estado es contencioso. Y entonces, por ejemplo, recuerdo el caso Cruzitas, ¿verdad? El caso Cruzitas, que entonces las personas que estaban en contra presentan un contencioso y presentan un amparo al mismo tiempo. O una acción de inconstitucionalidad, creo que fue. No, era un amparo. Era un amparo. Sí, lo cierto es que los jueces contenciosos opinaban una cosa y la Sala Constitucional opinaba otra cosa. Y uno decía, son elementos de análisis diferentes, sí, pero en la práctica podrían ser inclusive resoluciones que para el usuario, no para la ley, para el usuario eran contradictorias en sus efectos, don Fernando. Sí. Eso me parece que ha ido disminuyendo, pero no sé qué interpretación tiene el presidente de la Sala Constitucional respecto a que hoy, cuando son temas muy importantes, la gente opta por hacer esto, cuando tienen los recursos. De decir, voy a la sala y voy al contencioso. Claro. Bueno, el tema que usted plantea es un tema complejísimo. Incluso en España no se ha podido hacer un deslinde, ¿verdad? Sí. Dónde termina lo constitucional y dónde empieza lo contencioso administrativo. Creo que la sabiduría del tribunal, para no tener una confrontación o que el contencioso no nos enmiende la plana, es no meterse a analizar temas de legalidad. Claro. O sea, siempre constitucionales. Solo los temas constitucionales, porque no es lo mismo, ¿verdad? Usted cita el caso de Cruzitas, ¿verdad? No es lo mismo analizar ese tema en un juicio donde hay unos jueces que están dedicados un mes completamente a ese asunto, a un tribunal como el nuestro, donde tiene una carga de trabajo aproximadamente, estamos hablando de 20,000 asuntos, resolviendo 20,000 asuntos al año. Eso lo dividimos entre 12, estamos hablando cerca de 1,800 asuntos por mes, ¿verdad? Entonces, claro, el análisis, el rigor, las pericias, el interrogatorio a los testigos, etcétera, puede dar como consecuencia una mejor valoración. Entonces, yo creo que la sala debe circunscribirse a temas estrictamente de constitucionalidad y no de legalidad. Ustedes analizan unos 75 casos al día. Sí. Si dividimos esos 1,800 en 25 días hábiles, digamos que tiene un mes, son 75, pero lo que me está diciendo, y don Fernando, voy a intentar ilustrarlo, usted me dice si es o no correcto, la Sala Constitucional agarra los casos, agarra el texto de la Constitución, agarra los convenios internacionales respecto a derechos humanos y dice, yo voy a analizar esto solo con este texto. El tribunal contencioso, los tribunales contenciosos agarran todas las leyes que hay en el país, ¿verdad? La ley orgánica de tal lugar, la ley de minería, para poner el ejemplo que los reglamentos, los decretos. Ustedes no se meten en eso. No deberíamos meternos. A veces la sala ha tenido una falta de autocontención. Entonces, claro, cuando uno baja al nivel de la legalidad y el asunto se plantea en el contencioso, se le mete a la cancha de ellos. El riesgo de que eventualmente el juez de lo contencioso, bajo un análisis más sereno, más pausado, donde recibe prueba pericial, recibe prueba testimonial, hace audiencias, tenga una mayor panorámica, mejores elementos de juicio y puede decir, no, en este asunto faltó este o aquella consideración. Entonces, lo más lógico, lo más prudente es que la sala se limite a hacer únicamente análisis de constitucionalidad y no análisis de legalidad. En esos casos, lo que hay que hacer es simple y llanamente decir, estos temas deben ser discutidos en la jurisdicción contencioso administrativo. Don Fernando, según su reflexión, le pregunto, ¿estos datos hablan bien o mal de Costa Rica? Porque es que uno lo puede ver desde dos prismas diferentes. Uno puede decir, bueno, tenemos una judicialización altísima, más de 20,000 casos al año en la Sala Constitucional, lo que uno dice, bueno, significa que los costarricenses somos tan pacíficos
que cuando tenemos un problema se lo llevamos a la sala para que lo resuelva. O se puede ver desde otro prisma. Sí, claro. Tenemos tantos incumplimientos del Estado que hay que acudir 20,000 veces a la sala constitucional en un año para que nos cumplan. Yo creo que la segunda visión es la correcta. Sí. Es decir, después de 30 años no resulta lógico que, por ejemplo, en materia de derecho de petición, en materia relacionada con acceso a la información, las administraciones se sigan negando a entregar la información. Todos los votos son iguales. Y el ciudadano tenga que ir a la jurisdicción constitucional para que se obligue a alguien a entregar una información que todo el mundo sabe ya con base en la jurisprudencia que es público. Lo mismo sucede con el tema de las citas del Seguro Social o los procedimientos quirúrgicos. Si ya hay miles de sentencias de la Sala Constitucional, entonces uno esperaría que las administraciones públicas desarrollen políticas públicas respetuosas de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, siguiendo los criterios que ha sentado la Sala Constitucional. Y consecuentemente eso traería una disminución del circulante en la sala. Pero eso no pasa, que es un problema de fondo, don Fernando. Sí. Le comparto, yo hice mi tesis de licenciatura sobre el derecho de acceso a información pública. Y entonces me embarqué, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo dije, voy a analizar todos los recursos de amparo declarados con lugar sobre acceso a información pública desde la creación de la sala hasta hoy. Sí. Bueno, resulta, y se lo digo con toda sinceridad, de los primeros 3 o 4, y todos los que siguen son iguales, había 490 recursos de amparo, salvo alguna excepción, digamos, algún brinco respecto a la jurisprudencia, no sé, los bonos chinos, por ejemplo. Correcto. Todos eran iguales, en el sentido de que uno dice, ¿qué necia la administración? Resulta que un día es el MOP, el otro día es una municipalidad, el día siguiente es fulano y tal, y usted podría insistirle como usuario, vea, ya esto está resuelto por la sala cuarta, usted tiene que dármelo, y sigue negándose. Lo mismo exactamente pasa en salud. Y el único caso diferente que me acuerdo en mi cobertura de la Sala Constitucional, don Fernando, es una vez migración. Una vez migración duraba y todos los votos eran iguales, resuélvale, hasta que condenaron en lo personal a don Mario Zamora, que era director de migración. Sí. Y le dijeron, bueno, Mario, queda condenado en lo personal porque ya lo hemos condenado tanto que no pasa nada. Sí. Y bajó el nivel de atraso, por lo menos que yo conozca, en migración. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer ustedes como Sala Constitucional? Porque digan, por Dios, ya esto lo resolvimos 1000 veces, ya por favor administración no vuelva a caer en lo mismo. Yo he escuchado una tesis del magistrado Solís Zelaya, don Román, en el sentido de que probablemente disminuirían muchos los asuntos en la jurisdicción tanto contenciosa como constitucional en el día el día que las condenatorias a la administración no solamente sea a la administración, sino sea a ese funcionario renuente que se niega a entregar información o actuar de determinada forma cuando ya hay una jurisprudencia reiterada de los tribunales contenciosos o la Sala Constitucional. Eso implicaría un asunto de lege ferenda, una reforma legal donde la administración se pueda cobrarle al funcionario las costas o establecer una multa a los funcionarios. Le pongo ejemplo el tema de salud. No sé cuántas veces la sala habrá condenado a la caja por las listas de espera. No sé, miles de veces las habrá condenado porque lo condenan miles de veces al año. Pero cuando uno hace un análisis frío de la resolución que le hicieron a Randall, porque le dieron una cita larguísima, realmente están amparando mi derecho a la salud, el mío, pero el derecho colectivo no, porque Randall está de número 200 de la fila, gano el amparo, me ponen de primero, y todos los demás se corren un espacio más hacia atrás, y entonces, digamos que es una ilusión de amparo de derecho, porque el mío lo están amparando, pero están generándole un problema a alguien más. Y está hoy, porque es el presidente de la Caja, Román Macaya, en su escritorio, ¿verdad? Y le llegará de condena, ya sabe, páselo primero, pero eso no nos genera la solución desde la administración del problema recurrente ante la Sala Constitucional. En lo que plantea don Román es, bueno, el día que ustedes condenen a don Román y le digan, bueno, si usted sigue en esto, va a tener que pagar todos los procesos, va a empezar a arreglarse. Esa tesis de don Román ¿tiene algún calado importante en nosotros magistrados? Bueno, como le repito, eso requeriría un tema de ley referenda. De una reforma legal. De reforma legal, porque tampoco,
el establecimiento de una multa a un funcionario, ¿verdad?, que viola un derecho humano cuando ya hay una... Porque hay casos límites. Usted citaba el caso de los bonos chinos, ¿verdad?, que en ese momento el ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, dijo, eso está protegido por el secreto bursátil. Claro. Entonces no puedo dar esa información. Bueno, eso es un tema discutible en la sala. Pero hay temas donde se trata de información absolutamente pública, ¿verdad? Es información, qué sé yo... el salario de los funcionarios públicos, el salario, es uno de los casos más comunes. Sí, ahí no hay otra alternativa que entregar eso. ¿Cuándo hay que entregarlo? Lo más rápido posible. Sí. Entonces, un funcionario renuente debería ser objeto de no solamente asumir las costas de lo que paga el Estado por esa condenatoria, sino también debería establecerle una multa. Porque de lo contrario, entonces vamos a tener siempre funcionarios renuentes y al final, ¿qué dice él? Bueno, condenan al Estado y ¿qué? Y yo... Sí, no le pasa nada a él. Absolutamente nada. De hecho, a veces se usa como una excusa. Uno le dice a tal funcionario, usted tiene que dármelo porque la sala cuarta, vaya a la sala cuarta. Sí, exactamente. Sí. Entonces usted va a la sala cuarta, le hacen una trampita de más de tiempos, porque como hay 10 días del derecho de petición, ¿verdad? Usted pide, yo pido hoy, no sé, voy a inventarme algo que no existe. Al Instituto de Aviones de Costa Rica pide, necesito el salario de sus 5 gerentes, ¿verdad? Al día 9 me responden, don Randall, ¿cómo lo necesita? ¿Verdad? Porque ahí me interrumpen la petitoria. Sí. ¿Verdad? Y entonces yo digo, lo necesito en una hoja de Excel. Entonces a los 9 días después me mandan una hoja de Excel con clave. Y entonces yo tengo que preguntar, claro, pero no me han dado la clave. Ay, ya se la vamos a mandar. 9 días después me dan la clave. ¿Verdad? Y entonces viene y no la entiendo. Entonces yo acudo a la sala. La sala en derecho de petición es muy rápida también, porque ya todos saben lo que hay que hacer. Al 10º día, cuando ya pasó un mes de esto, la sala condena, ¿verdad? Y le da 3 días a la administración para que me la dé. A los 3 días me la da. Y pasan 2 cosas. O se perdió todo el interés público de lo que yo necesitaba hace un mes, o hace lo que hizo don Guillermo Zúñiga en ese momento. Me condenan a mí, perfecto. Convoco una conferencia de prensa. Entonces el periodista que andaba detrás de esa información por una exclusiva, por ejemplo, se ve en el castigo estatal de decirle, usted era el que andaba detrás, ahora se la veía a todo el mundo. Que fue justamente lo que pasó en los bonos chinos. Que es un voto muy importante, porque la Sala Constitucional desarrolla en ese voto el concepto del Estado como una casa de cristal donde tiene que entrar la luz a todos los rincones, ¿verdad? Eso es un tema importante. Y el otro, donde la información que se brinde tiene que ser entendible por el ciudadano. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, ojalá logremos hacerlo más accesible, porque cuando yo le pregunto al Ministerio Público cuántas casos tiene usted por desobediencia a la Sala Constitucional, resulta que son insignificantes, ¿no? Sí, creo que son solo ha habido 2 condenas en 30 años. A veces creo que es no tanto por el Ministerio Público, sino a veces porque nuestras órdenes no son precisas, ¿verdad? Y en eso hay que mejorar, porque si la orden no es precisa, al final el establecer la conducta omisiva resulta muy complejo. Y entonces el Ministerio Público considera que ante la vaguedad de la orden, el funcionario no se le puede acusar, ¿verdad? Pero como en usted eso, resuelva el tema de la lista de espera. Bueno, eso o es muy por vago. Ejemplo, realicen en todas las instituciones una coordinación para que de manera efectiva se resuelva el problema. Bueno, eso es muy vago. Si me permite una frase muy a lo tico, es muy volado. O sea, eso no va a pasar al día siguiente. Sí, eso es. Entonces ahí tenemos que afinar la punta del lápiz. Sí. Okay. Sí. Otro es la herramienta que usan los diputados respecto a la consulta legislativa constitucionalidad. Sí, eso es un tema complejo, pero... Es un tema complejo interesantísimo. Sí. Yo recuerdo, hay una acción, no recuerdo cuál caso es en específico, donde cuando la sala resuelve, la consulta, cuando la sala resuelve la consulta, una consulta que hacen los diputados hacen esto, aprueban en primer debate un proyecto, ¿verdad? Consiguen 10 firmas, lo mandan a la sala constitucional, eso frena en automático el voto en segunda debate hasta que la sala resuelva. Hay algunos diputados muy responsables que hacen eso porque tienen alguna sospecha de que podrá ser inconstitucional. Hay otros que lo hacen para atrasar el proceso mientras se negocia, y todavía hay otros, que eso era lo que le iba a decir una tesis de la expresidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, que votaron el proyecto a favor en primer debate y aún así firman la consulta de constitucionalidad. Y uno dice, por Dios, o sea, un deber de un diputado es votar por las cosas que crea que son constitucionales.
porque esto permite quedarle bien a Dios y al diablo. Es decir, viene un grupo, no sé, de taxistas y me dice, bloqueé Uber, bloqueé la aplicación Uber, y yo digo como diputado, pero eso es inconstitucional, pero para cumplirles a ustedes lo voy a votar, y al día siguiente le firmo una consulta a la sala para que la sala me diga que es inconstitucional y decirle a ese grupo de interés, saben que no fui yo, vaya reclámele a los 7 señores que están ahí en la sala porque son ellos. ¿Hay un abuso de la consulta legislativa, don Fernando? Sí se dan abusos. Digamos, si uno hace una retrospectiva histórica de la consulta de constitucionalidad facultativa, esta consulta nace en Francia. El presidente Valéry Giscard d'Estaing, después de que es electo, creo por ahí el año 72, en los años 74 se reforma la constitución francesa, y se le permite o se le da como una concesión a la oposición que 60 senadores o 60 miembros de la Asamblea Nacional puedan formular una consulta al Consejo Constitucional francés. Porque en Francia el control es un control previo hasta el año 2008, después ahora admiten el control a posteriori. ¿Qué pasó en España? En España se admite la consulta de constitucionalidad facultativa. El PSOE abusa mucho de la consulta y hubo una discusión porque el Tribunal Constitucional Español no resolvía a tiempo y entonces no se votaban los proyectos. Cuando el PSOE llega a ser gobierno en el año 82 con Felipe González, el PSOE elimina la consulta de constitucionalidad facultativa. Ahora solo existen 2 modalidades, que es cuando se trata de tratados internacionales, creo que es el artículo 94-95 de la Constitución Española, y ahora a raíz del tema de las comunidades autónomas se ha admitido una consulta para consultar reformas a los estatutos de las comunidades autónomas a propósito del conflicto que se ha suscitado con la comunidad autónoma de Cataluña. En Alemania también se había eliminado. Entonces, la finalidad de la consulta de constitucional facultativa es darle una herramienta a la oposición para que la mayoría no emita normas inconstitucionales. Esa es la finalidad. O sea, no es para buscar negociación política, claro. No es una herramienta para salir de un embrollo político, en el sentido de que trato de quedar bien con este grupo, pero también trato de quedar bien con este otro sector. Pero sí se usa. Sí se usa. O sea, la finalidad es otra, pero el instrumento sirve para más cosas. Exactamente. Entonces yo creo que sí se ha prestado para abusos. En esto pues hay una serie de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Yo no estoy, en lo particular pienso que no se debería eliminar la consulta, que es una herramienta de la oposición. Sí creo que debería agravarse no deberían ser 10 diputados, deberían ser al menos 1/3 de los diputados de la Cámara. Estamos hablando de 19 diputados y diputadas. Y sí creo que debería, y eso es un voto particular, que debería ser una consulta, solo se debería permitir una consulta. Porque eso permitiría entonces racionalizar más el uso de esta herramienta, que es una herramienta de la oposición. Claro, pero don Fernando, ok, le entendí, esa era la siguiente pregunta, si usted aumentaría la cantidad de diputados que tienen que firmar, ya me dijo sí, 19, ok, se permitiría solo una consulta, pero ¿qué piensa de impedir o permitir que quien haya votado a favor no puede firmar la consulta? Eso es una tesis que mantenía doña Ana Virginia. A mí me parece que es una tesis razonable. Ahora, podría ocurrir que se vote en primer debate, porque la idea es que usted no puede hacer la consulta si no vota en primer debate. Entonces muchas veces es necesario forzar la votación de primer debate para poder ir a la sala. Para ir a la sala constitucional, porque salvo en los asuntos que no tienen plazo, como es temas que tienen plazo, como son presupuestos o el tema de la reforma al reglamento, en los demás casos, si el asunto no se ha votado en primer debate, no se puede hacer la consulta. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, de que digo nosotros porque yo era en ese momento asesor parlamentario de la oposición, forzábamos la votación de un proyecto precisamente porque teníamos una duda de constitucionalidad. Y entonces planteamos la duda de constitucionalidad, no con ánimo retardatario ni con ánimo de buscar una ventaja en la negociación política, sino simple y llanamente para que la sala decantara un tema que iba a ser crucial. Por ejemplo, un caso que tenía que ver
con las condicionalidades cruzadas en los empréstitos. Si eso era inconstitucional desde la perspectiva del artículo 105, en estos empréstitos que se establecían una serie de condiciones al país, ¿verdad? Don Fernando, hablemos de un voto que la Sala Constitucional a mí me hizo un enredo. Sí. El del matrimonio igualitario. Y le digo a mí me hizo un enredo porque aunque los efectos los tengo muy claros, sí. Y usted salvó el voto, ¿verdad? En 18 meses entra a regir si no se aprueba una legislación que apruebe el matrimonio igualitario. Esos son los efectos. Pero los detalles de ese voto a mí se me antojan súper enredados. Hace un par de semanas estaba fuera del país hablando de temas constitucionales y alguien me dijo, mira, Randall, me preguntó, ¿las consultas que se hacen a la Corte Interamericana en Costa Rica son vinculantes o no? Fernando, le admito, no supe qué decir. Hasta antes de ese voto, yo respondía, claro que sí, porque ya existía un antecedente, que es el de la colegiatura obligatoria de periodistas, que la sala había dicho, señores, son vinculantes, y listo, así de claro. Entonces yo lo tenía muy claro. Ahora no lo tengo claro. Y un día de estos me leí el voto completo del matrimonio, y yo a esta altura no tengo claro si el Tribunal Constitucional considera que las consultas a la Corte Interamericana son vinculantes o no, porque tengo que decir, bueno, de los 7, hay 2 que consideran que sí. Hay otros 2 que consideran que no. Hay otros 2 que no se meten. No tengo claro, eso me genera, me pongo como ejemplo, pero le puede generar al país una enorme inseguridad jurídica, don Fernando. Sí, bueno, el tema es muy polémico, ¿verdad? Y no solamente en Costa Rica, sino en los otros países de América. En América y en Europa, ¿verdad? Si la opinión consultiva... ¿Por qué? Porque los tribunales internacionales tienen 2 funciones, una contenciosa y otra consultiva. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos tiene la función consultiva. En Europa solo se ha usado en 2 ocasiones la función consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En América, y creo que la Corte Interamericana ya va por la número 25, lo cual es mucho. Si uno toma como parámetro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entró en la década de los 50 y la Corte Interamericana entró... En el 69. Se aprobó el convenio, pero entró en funciones cuando se depositó el instrumento número 11, que creo que fue el Estado de Perú, entró en la década de los 80, principios de los 80, por ahí. El tema es muy polémico, ¿verdad? Hay quienes consideran que sí, son criterios vinculantes, ¿verdad? Eso existe una línea de algunos juristas muy importantes. Hay otros juristas que consideran que no es vinculante, que son criterios orientadores, ¿verdad? Que sí son, y en ese sentido hay una deferencia hacia el Tribunal Nacional en el sentido de si puede seguir o no puede seguir esos criterios. Lo que sí es categórico de la Convención Americana es que cuando la Corte Interamericana ejerce su función contenciosa, un juicio, eso es vinculante, y el Estado es condenado, artículo 68, no hay ahí no hay duda. Sí. Okay. Sí. Don Fernando, pero si el extranjero no me hubiera preguntado a mí, sino a usted, que es el presidente de la Sala Constitucional, más allá del caso del matrimonio igualitario, le pregunto a don Fernando, ¿las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes para Costa Rica o no? ¿En este instante son o no son? Digamos, en este momento, de acuerdo a la última sentencia que sacó la Sala, que es ya la de las uniones de hecho, hay 4 compañeros, entre los cuales me incluyo, que consideramos que si bien tienen un peso muy importante desde el punto de vista jurídico, no resultan vinculantes. Ok, no son vinculantes. No son vinculantes. En ese momento, por la mayoría de la Sala, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana no son vinculantes. Lo que pasa es que eso podría cambiar, y le voy a decir por qué. Ya lo cambiaron. Sí, lo podría cambiar porque uno de las personas que firma esa resolución es un suplente. De ahí la importancia, ahora que me preguntaba Fernando, de que lo más pronto posible la Sala nombre un magistrado propietario, porque estos temas tienen que tener una definición por parte de la Sala, y no solamente una definición, deben ser temas que tengan una sostenibilidad en el largo plazo. Claro, porque si no entramos en la trampa en la que yo caí con el extranjero. Sí. De decir, no recuerdo cuándo es el voto de la colegiatura obligatoria 2000. Ese era de
de don Bosco Valverde, era No, después Roger Ajún presentó don Roger Ajún. No, el de don Bosco Valverde fue el tema del desacato. Así es. El delito que era que si uno ofendía a un funcionario público, le imponían una pena privativa de libertad. Es de don Roger, sí tiene usted toda la razón. Nada más voy a 23 años. Hace 23 años. Es del 97. Creo que es del 97, 95, por ahí sí. Sí. Ok. De 9 de mayo del 95. Sí, okay. 95. Al 9 de mayo del 95 había un criterio del Estado costarricense, que era las opiniones consultivas son vinculantes. Pasaron 24 años casi. Sí. Ok. Hasta que la sala cambió de opinión. Sí. Y dice, no, ya ahora no son vinculantes. Sí. Usted lo que dice es que puede pasar 6 meses. Que dentro de 6 meses tengamos un magistrado titular que se sume, digamos, que cambie el balance dentro de la sala y que vuelvan a ser opiniones vinculantes. Eso es muy interesante porque cuando uno le dice a los diputados, bueno, es que dice, el presidente de la sala constitucional insiste en que les nombren rápido a los magistrados y que resuelvan así, no tienen un montón de suplentes. Parecieran no entender la importancia, don Fernando, de mantener la jurisprudencia. Y la seguridad jurídica. Es interesante, por ejemplo, que en otros países, como por ejemplo en Europa y en los Estados Unidos, no hay magistrados suplentes. Por eso permite que las líneas jurisprudenciales se mantengan por mucho... Que sean permanentes en el tiempo. Sí, que sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque funcionan con quórum no de un 100%, sino de una determinada mayoría, que no es el 100% de los miembros, pero en los temas ya de gran envergadura participan, en el caso de la Suprema Corte, los 9 magistrados, en el caso del Tribunal Constitucional Español, los 12 magistrados, y entonces eso permite darle sostenibilidad. ¿En España están nombrados de por vida? No, en España se nombran por un periodo de 12 años no reelegibles. Okay. En los Estados Unidos son electos de forma vitalicia, porque la Constitución de los Estados Unidos dice, y se mantendrá en el cargo mientras mantengan una buena conducta. Eso es muy subjetivo. Y entonces se mantienen, de ahí el caso de Brennan, se pensionó a los 91, el caso de Marshall, 93 años. Porque es que, don Fernando, yo entiendo cómo salpicó al Poder Judicial el escándalo el año pasado, el caso del cemento, eso lo tengo muy claro, pero es que yo intento evitar siempre que el análisis institucional se base en hechos muy coyunturales, porque si yo le preguntaba a cualquier magistrado el año pasado, su nombramiento debía ser vitalicio, lo más inteligente es me dirá jamás, no es lo que acaba de pasar con el cemento, pero yo viendo dos sistemas judiciales, digamos, que sirven además de ejemplo en el mundo, que es Estados Unidos y España, me sigue llamando la atención esto. Los magistrados todos, incluyéndolo a usted, incluyendo el presidente del Poder Judicial, están sometidos, quiéranse o no, o sea, ustedes se plieguen o no, a fuertes presiones políticas. Y fuertes presiones políticas me refiero a usted cada 8 años, ¿lo reeligen o no lo reeligen? Claro. Y ya en la historia de este país está, por ejemplo, el caso de Fernando Cruz, que estuvo Fabio Molina, digamos, en el último momento, el jefe de fracción de Liberación Nacional, en ese momento aceptó públicamente, que me parece que fue su gran fallo, porque eso se lo trajo abajo, de decir que era una advertencia por los votos de don Fernando, que era una violación completa, digamos, a la independencia judicial. Y que además de eso era una señal para los otros. Que así es, era una amenaza para el resto, ¿verdad? Sí. Pero también había pasado con Gilbert Armijo en la reelección anterior, donde había quedado apenas ajustadito, diciéndole, vea, cuídese, porque vea que ya nos están molestando sus votos. Pero yo he escuchado más recientemente, después de esos casos, a diputados, le recordamos a los magistrados que nos toca ver su reelección. Don Fernando, ya sea que los nombren por 8, 10, 20 años y no se puedan reelegir, los libran de esa presión. O que los nombren de manera vitalicia. Yo no insisto, no entiendo cuál es la resistencia en Costa Rica por decir, suaves, que este sistema de nombramiento les genera una enorme presión a ellos. ¿A usted qué le parece? Bueno, es un sistema intermedio, ni el sistema fijo de no reelección europea, o ni el sistema vitalicio que sigue la Suprema Corte de los Estados Unidos. Yo creo que es que a los políticos les sirve. El tema es que uno podría entender de que la no reelección debería estar sustentada no en razones de cobrarle el voto a un magistrado o a una magistrada, no en razones de una especie de vendetta política, mire, a mí no me gustaron sus votos, ahora no lo voy a reelegir.
A mí me parece que esto debería tener la no reelección debería estar sustentada en razones ideológicas, por ejemplo, en razones de otra naturaleza. Creo que el sistema es un sistema que tiene esa falencia, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto, cuando un magistrado se somete a reelección, muchas veces, y el caso de Fernando Cruz fue emblemático, hubo una mayoría parlamentaria que consideraba, no por razones ideológicas que tenía que cambiarse, no porque había que darle un giro diferente a la sala constitucional, simple y llanamente porque a un sector político y un sector social no le gustaban las posiciones de don Fernando en relación con ciertos temas que habían sido de gran confrontación social en este Creo que hay país. que decirlo muy claro, le cobraron los votos del TLC. Sí. A él, ya que los dos ejemplos que usé, don Gilbert y don Fernando Cruz, fueron los dos que salvaron el voto en toda la agenda de implementación del TLC. Entonces quedaba claro que le estaban cobrando sus votos respecto a la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se le vence su nombramiento, Fernando? Bueno, yo estoy recién reelecto. Usted está recién reelecto, no me sirve de ejemplo. Bueno, el caso mío fue un caso muy doloroso, ¿verdad? Porque cuando a mí me tocaba la discusión en el plenario fue cuando murió el diputado Marín, don Juan Marín. Y entonces ese día no hubo sesión. Y la Constitución lo que dice es que si uno no recibe una censura de 2/3, automáticamente queda reelecto. Claro. Bueno, permítame usar a otro magistrado de ejemplo, Fernando Cruz. ¿Se le vence en esta Asamblea Legislativa, don Fernando Cruz? Sí, don Fernando se le vence en noviembre de 2020. Así es, el otro año en noviembre. Sí. En este. Okay. Y entonces uno se pone a pensar, no porque él caiga en presiones, yo jamás insinuaría esto, sino en el sentido de que todos somos seres humanos. Seguramente cercano a noviembre del 2020, don Fernando dirá, ¿me irán a reelegir o no me irán a reelegir? Porque si no me reeligen, automáticamente deja de ser presidente del Poder Judicial, ¿verdad? O empezarán algunos diputados topándose en una calle o en alguna actividad, ¿te acuerdas que te toca en noviembre? Tal vez no con alguna influencia directa. Todos los 22 magistrados están expuestos a eso por parte de la Asamblea Legislativa. Yo digo, ¿por qué no eliminamos esto de alguna manera? Me parece que es que a los diputados no les sirve tampoco, porque quitarían el control. Ahí habría que, o uno, optar por el modelo estadounidense, ¿verdad? Sí, van de por vida, a menos de que se jalen una torta, si me permite el y le hagan un juicio de responsabilidad política, ¿verdad? Que eso sí está previsto en la Constitución de los Estados Unidos, porque dice siempre y cuando mantenga una buena conducta. A contrario de eso, si mantiene una mala conducta, lo destituyo por una mayoría calificada. Lo otro es ir al modelo europeo, que es un plazo muy largo, 12 años, ¿verdad? 9 años. Y se va. Y se termina y se va, con una particularidad que a mí me gusta del modelo español, porque en el modelo español lo que ocurre es que el magistrado que llega al Tribunal Constitucional Español se le reserva el puesto de trabajo donde estaba. Entonces, por ejemplo, el caso mío, que yo era procurador constitucional, me nombran por 12 años y yo al final termino mis 12 años y regreso a ser procurador constitucional. Y eso lo libra también de las presiones muy humanas económicas, de decir, por Dios, me voy a quedar sin trabajo. Exactamente. En diciembre. Eso me parece que es un modelo interesante, el modelo español, ¿verdad? Claro, porque además yo he visto en los últimos años como presidentes justamente de la Sala Constitucional que se han jubilado muy jóvenes, ¿verdad? Y hoy son abogados de firmas. Sí. Creo que antier vi a una persona que respeto mucho, Ernesto Ginesta, anunciando, bueno, me integro a una firma de abogados. Y uno dice, bueno, bien por él, pero yo no estoy seguro que ese sea el mejor esquema, digamos, en este país, de decir, bueno, una persona que fue magistrada durante muchos años sale de ahí, digamos, a buscar trabajo, como no me parece en el caso de los presidentes. Por eso en el caso de los expresidentes yo apoyo la pensión para los expresidentes. Me parece que un presidente terminando no debería estar pensando, bueno, sí, y el 9 de mayo ¿dónde trabajo? ¿Y cómo pago la hipoteca de la casa? Claro. Bueno, ¿existe alguna iniciativa, más allá de la reflexión que estamos haciendo, don Fernando, alguna iniciativa para cambiar esto? Sí, han habido iniciativas legislativas que quieren limitar los periodos, ¿verdad? Quieren, por ejemplo, hay una iniciativa que quiere limitarlo a 2, a no más de 2 reelecciones, ¿verdad? Pero yo creo que en esos casos más bien yo apoyaría su tesis. Si a uno le va a decir no más de 2 reelecciones, entonces que te nombren por un periodo
fijo, largo. 16. 16 dos años. reelecciones son 16, ¿verdad? Sí, 16. Sí, 16 años y listo. Incluso, incluso con la modalidad del modelo español, de que si es un juez de lo contencioso, él pueda decir, bueno, aquí se le reserva su puesto en propiedad y cuando termina esos 16 años regresa a ser juez de lo contencioso. Si es un académico, regresa a la universidad. Si es un procurador, como es el caso mío, regreso a la procuraduría a desempeñarme como procurador y así por el estilo. Uno podría cruzar las dos cosas, inclusive añadir una tercera. Si usted pone que los magistrados solo se pueden nombrar, por ejemplo, a partir de los 50 años, o sea, no sé, es un ejemplo, sí, usted sabe que los 16 ya sale con edad de pensión. Sí, que esa es la tesis que se manejó en una de las comisiones que estaba analizando el tema a nivel de corte, de que fuera a partir de los 50 y con un periodo de 16. Sí, y sale pensionado. Exactamente. Esa es una tesis que se ha manejado en la Corte, concretamente en una comisión que presidió don Luis Guillermo Rivas. ¿Y hay alguna que camine? No, sí estamos caminando, porque, bueno, a raíz de toda la crisis de Poder Judicial, nosotros hemos tratado de sacar cosas positivas, ¿verdad? En este momento estamos ya a punto de aprobar un reglamento que regula el conflicto de intereses. Una vez que salga este tema del conflicto de intereses, esperamos que don William Molinares, que ha presidido otra comisión, nos haga una presentación de un nuevo modelo de gobierno judicial, y tenemos también otras reformas que tienen que ver con un código de ética también que se pretende aprobar en el ámbito de la Corte. En el caso de la reforma del gobierno judicial, esa es más compleja porque esa va a requerir de reformas legales. Sí. Entonces será el señor presidente, en este caso don Fernando, junto con don William Molinares y otros magistrados, que tendrán que ir ante los actores políticos a hacerles ver la importancia de tramitar esa reforma con la mayor celeridad posible. Claro, aquí el detalle está además, don Fernando, ojalá logremos para tener jueces, que yo no dudo de la independencia de los magistrados, pero digamos sin presiones respecto a su independencia, es decir, completamente independientes, por un lado, y además muy activos, porque tampoco serviría tener un juez 30 años siendo magistrado de la Sala Cuarta o de cualquier sala vegetando ahí en el Poder Judicial, como es el caso, por ejemplo, y lo digo públicamente, el de Jesús Ramírez, que ya toda la vida, don Jesús era magistrado antes de que yo naciera, y sigue siendo magistrado hoy. Bueno, tampoco creo que eso ayude tampoco a la renovación de las líneas jurisprudenciales en general, ni de la Sala Constitucional ni de la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre me he preguntado, porque yo, como le dije, analizo mucho la Sala Constitucional, creo que no es un secreto para nadie, usted es uno de los diputados, de los magistrados más conservadores en temas de derechos humanos de la Sala Constitucional, creo que usted lo tiene muy claro, ¿verdad? Yo decía, aquí incómodo para don Fernando, esa conferencia de prensa del matrimonio igualitario, es el que salva el voto, el que dice no, el único, porque además lo salvan, es el único que dice que no, y es el que tiene que pararse frente al país a decirle, mira, todos ellos acaban de decir esto, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que defender lo que ellos acaban de decir. Y recordé una conferencia de prensa de hace algunos años del Tribunal Constitucional colombiano, que estaban los 7, y entonces le daban a la prensa la oportunidad de decir, bueno, si Castillo votó en contra, entonces no le vamos a preguntar a Castillo, le preguntan, bueno, usted estuvo en contra, listo, don Fernando, vamos a preguntarle a los redactores del voto de mayoría. A mí me pareció un poco injusto, don Fernando, realmente, verlo ahí usted sentado defendiendo una posición que no compartió usted. Sí. No, yo en eso no me sentí mal, le hago sinceramente. Por favor. Se veía cansado, porque andaba la corbata un poco suelta, sí, y yo dije, bueno, debe ser por un montón de horas de... Claro, lo que pasa es que ese día iniciamos la sesión a las 9 de la mañana y terminamos a eso de esa conferencia fue a las 11:05. 11:05, entonces comprenderá usted que a esa hora ya el cansancio es terrible, y además de eso, con un agravante, que durante las primeras 8 horas yo estaba en mi computadora firmando cursos, leyendo y firmando y viendo temas administrativos. No, yo en lo particular, yo soy una persona demócrata, creo que en una democracia gobiernan las mayorías y esa no es una excepción del tribunal. En el momento que la Sala Constitucional toma una decisión, yo, a pesar de que no la comparta, yo esa decisión la respeto, y no solo la respeto, la defiendo. Tuvo que salir a defenderla. No, y la defiendo y la sigo defendiendo. Pero a mí no me pareció solo injusto, discúlpeme, en lo personal, así como decirle, ahora sí, y disculpe que le llame por el primer nombre, decir, bueno, ahora sí, Fernando, vaya y se come la bronca de lo que acabamos de decidir usted. No solo en esa parte, sino también para el país, inclusive para la prensa.
de decir, no sé, yo esperaba, don Fernando, yo había apostado, digamos, que usted iba a votar que no. Yo esperaba a los 7 ahí sentados y decirles, bueno, ¿y usted por qué es? Y ustedes dos, no sé, Cruz y Nancy. A ver, ustedes dos, ¿por qué se dieron a don Paul y a Marta? Y a doña Marta, ¿por qué se dieron? Entonces, para que doña Nancy me pudiera decir, bueno, Randall, es que hacía viable la votación, que nosotros cediéramos a 18 meses. Bueno, y usted Salazar, Sí, claro. Y me parece, don Fernando, que aunque la sala ha ido abriendo sus puertas a esa casa de cristal, que tiene que ser el Estado, a veces le falta algunos rinconcitos. Sí, bueno, todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ahora estamos tratando de mejorar todo el tema de la comunicación. En los próximos meses esperamos tener una mejor comunicación. Sí, tendrán un nuevo jefe de prensa. Vamos a tener un nuevo jefe de prensa a partir de mañana, Dios mediante, y la idea es tener una visión más de mayor presencia desde el punto de vista de la información a la ciudadanía, y también queremos interactuar en una serie de ámbitos donde nosotros reconocemos que tenemos falencias, por una razón muy sencilla: nosotros somos abogados, somos abogados acostumbrados más bien a estar metidos en claustros, en oficinas. En el Sanctum Sanctorum de la legislación costarricense. Pero también entendemos que el país ha cambiado y que hoy en día los comunicadores sociales, los actores sociales, incluso los actores políticos demandan posiciones aclaratorias y respuestas. En el caso mío, que yo ejerzo temporalmente la presidencia, yo siempre estoy abierto a la prensa, nunca le digo a la prensa, salvo cuando hay un asunto que está en el tema de digamos, en discusión, porque no puede revelarlo. Sí. Claro, lo que pasa es que es paradójico. En la historia reciente, insisto, yo tengo 16 años de trabajar aquí. En esos 16 años, a mí hay algunas experiencias que me resultan paradójicas de la Sala Constitucional. Sí. Porque antes, y lo cuento en confianza, pues ya no es así, antes era muy fácil localizar los celulares de los magistrados, porque todos iban en orden. Yo no sé si usted se acuerda, si usted entró cuando todavía iban en orden, pero era tal número, 01, 02, 03, uno nada más iba contando las salas y sabía cuál le contaba. El mío era 04. Exactamente. Entonces uno iba contando las salas y decía, bueno, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 son de la Sala Constitucional. Y era facilísimo conversar con ustedes. Bueno, conversar no, llamarlos, porque esa era la paradoja a la que iba a ser. Yo llamé a un par de magistrados que me decían, no, yo no hablo con la prensa. Y después veía un voto firmado por ellos, donde decía el Estado tiene que ser una casa de cristal donde entre la luz, donde el Estado como tal responda a las inquietudes de los ciudadanos. Y yo decía, qué paradoja y qué hipocresía a veces también, no es su caso, Fernando, qué hipocresía que firmen un voto que diga que tienen que responderle toda la ciudadanía y no hablo con la prensa. Y por eso yo creo que la sala, siendo el garante del acceso a la libertad de información o al acceso a la información pública, debería ser el garante también de decirlo, empezamos por aquí. Sí, tenemos que ser tanto candil en la calle como candil en la casa, ¿verdad? Mínimo. Mínimo, ¿verdad? Y tenemos que tener, lógicamente, una política de transparencia, no solamente a los medios de comunicación, sino a la misma ciudadanía, ¿verdad? Sin embargo, a veces hay una serie de limitaciones. Nuestras agendas son agendas muy cargadas. Yo creo que, y esto lo digo con el mayor respeto y con la mayor comprensión, el trabajo que tienen los magistrados de la Sala Constitucional, por ejemplo, todo el lunes corte plena, no podemos estudiar, el martes votamos, el miércoles acciones, y el viernes votación, y el jueves, que es un día donde estamos trabajando, preparando la sesión del viernes, que es una sesión que a veces va con 400 asuntos. Y todos nosotros asumimos responsabilidades a la hora de poner nuestra firma en cada una de las sentencias que estamos dictando. De hecho, yo le cuento a la gente que estamos pregrabando este programa un jueves, porque yo invité un jueves a don Fernando porque sabía que era el día que no me podía decir, tengo corte plena, tengo votación. Exactamente, sí, pero me parece a mí que en eso sí tenemos que tener una política de apertura, y un poco vamos por ahí, ¿verdad? Más bien, incluso quiero ser muy transparente. Si ustedes ven que hay alguna mejora que debemos hacer, más bien háganoslo saber, y nosotros pues haremos las valoraciones del caso a efectos de tener la mayor transparencia, la mayor accesibilidad por parte de los medios de comunicación. Se lo voy a hacer al aire, don Fernando, ojalá tuvieran vocerías, sí. Porque
digo, yo no yo hoy tengo aquí, me siento honrado al presidente interino de la Sala Constitucional, a quien le puedo preguntar los temas macros de la Sala, pero yo no pretendo sentarme aquí a decirle, ¿qué pasó con el 16, con el voto de 16,000? ¿Verdad? Porque yo no, usted va y vota 75 casos mañana viernes, o 400 casos mañana viernes, y yo no pretendo que usted llame yo a prensa y diga, mira, es que necesito hablar con don Fernando de un tema que declararon sin lugar de una señora en San Vito Cotobruz que presentó una, o sea, yo eso no lo pretendo, para eso son las vocerías, tal vez podríamos avanzar respecto a eso. Permítame hacer una pausa comercial. Sí, claro, con mucho gusto. Sí. Y regresamos a hablar sobre el voto del plan fiscal. Ok, sí, claro. Sobre los nombramientos pendientes en la Sala Constitucional, don Fernando. Sí. Y también sobre los temas pendientes que quedan ahora y sobre una actitud de la Sala que a mí me llamó la atención. Yo me alegré, pero es un quiebre con lo que hacen siempre, que era denunciar cuándo iban a salir algunos votos. Entonces vamos a la pausa comercial, volvemos con don Fernando Castillo, que es el presidente interino de la Sala Constitucional. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Fernando Castillo, presidente interino de la Sala Constitucional, nos acompaña este nuevo programa de Matices. Don Fernando, un día estuvo aquí Albino Vargas, después estuvo el presidente Alvarado, y el día que estuvo don Albino me dijo, Rándola, ya había, compadre, hablado entre el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional respecto al plan fiscal. Le dije, don Albino, ¿usted tiene pruebas de eso? Porque si no tiene, mejor no lo diga, porque es una afirmación temeraria, porque si lo dice es gravísimo para este país, y más bien yo le exijo que presente las pruebas, si eso es así. Se lo planteé un día de estos al presidente Alvarado, me dijo el presidente, de Randall, es muy fácil hablar, porque realmente no hay un solo vaso comunicante entre la Sala y el Poder Ejecutivo. Hoy tengo la oportunidad de preguntárselo al presidente de la Sala Constitucional. ¿Hubo, compadre, hablado entre el gobierno y ustedes para que el plan fiscal saliera unánime? No, en lo más mínimo, ¿verdad? Nosotros no tenemos relación con el Poder Ejecutivo. Es más, en el caso del plan fiscal, la construcción de este voto fue muy difícil para llegar a un voto por unanimidad, y fue una decisión libre de cada uno de los magistrados y magistradas que participó en la votación. Es más, si usted me dice a mí que el país sabía cómo iba a salir eso, yo le digo que muy probable nadie esperaba una decisión de la Sala tal y como salió en el caso del plan fiscal. Ni el Poder Ejecutivo. Nadie. Yo esa tarde yo conversé, y lo puedo decir ahora, con varios ministros en off, para preguntarles qué esperan hoy de la Sala Constitucional, cómo está la cosa, el sondeo que hace la prensa normalmente. Sí, correcto. Y había 3 o 4 que me dijeron, mira, estamos esperando que las observaciones que nos hagan sean mínimas, ojalá que se puedan resolver rápidamente. O sea, realmente existía más bien una percepción de que la Sala algún pero iba a poner. ¿Verdad? Y en la noche, cuando sale usted dando la conferencia de prensa, don Fernando, y resulta que no hay peros. No, y no hay peros por unanimidad. Exactamente, no hay peros de nadie. Sí. Lo que pasa es que depende de la lectura que uno le dé. Cuando se lo da también los que están a favor del plan fiscal, dicen, la Sala cumplió su responsabilidad, y eso a mí me suena un poco peligroso cuando dicen eso, porque la Sala lo que hizo fue analizar el plan fiscal a la luz de la Constitución, no decir, ay, mira, tiene razón el Poder Ejecutivo porque pobrecito el proceso fiscal que está pasando. ¿Verdad? O sea, no lo hicieron como una responsabilidad, no se sacrificaron en pro de la responsabilidad del país, sino que es un proyecto que no tiene vicios de inconstitucionalidad. Es decir, y se lo pongo más claro, para mí la responsabilidad política de la aprobación de esta ley corresponde a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es un análisis de constitucionalidad. Bueno, había una especie de unos sectores que hayan puesto la esperanza en que la Sala estableciera un freno a esto, pero la Sala no está llamada ni a legislar ni a fijar políticas públicas. Lo que está llamada es hacer un análisis estricto de constitucionalidad a la luz del derecho a la Constitución, y en el caso de avales o aprobaciones de leyes o la emisión de decretos ejecutivos, quien tiene la responsabilidad política son los diputados más el Poder Ejecutivo. No sé si usted recordará, hay unas declaraciones de un magistrado hoy, Luis Fernando Salazar, a quien le mando un saludo, lo admiro muchísimo,
pero Luis Fernando hace un año o algo así dijo, es que nosotros tenemos que oír la voz del pueblo. Y yo inclusive se lo dije a él, yo creo que no. O sea, la sala constitucional, la única voz que tiene que escuchar es de la constitución política. No importa si sus votos son populares o no son populares, están ahí para garantizar el cumplimiento de la constitución. Sería peligrosísimo que jueces de la República vamos a oír la voz de la gente. Sí. ¿De ahí no? Sí, nosotros somos un tribunal contramayoritario. Muchas veces las decisiones de nosotros no son compartidas, incluso no son. Yo recuerdo un caso cuando la sala vino a ordenarle al Poder Ejecutivo que tenía que establecer protocolos y tenía que darle protección a los ciudadanos en materia de retenes. Yo recuerdo que eso, la presidenta de ese entonces se molestó mucho con la sala constitucional, incluso hubo una confrontación con la entonces presidenta de la sala constitucional, doña Ana Virginia, y recuerdo que esa decisión de la sala constitucional fue rechazada en una encuesta que se había hecho de un 85% del pueblo. Sí, claro. Yo recuerdo que yo iba ahí y la gente me decía, ¿cómo se les ocurrió a ustedes dictar esa resolución? Mi papá me dijo, pero ¿cómo es que ustedes dictan esa resolución? Bueno, somos un tribunal contramayoritario, y consecuentemente pues hay decisiones que no necesariamente van a tener el aval de la población, podría ser todo lo contrario, que tengan el no aval de la población, pero aún así el tribunal está para, como dice Zagravetsky, preservar ese pacto fundamental que hace posible la convivencia pacífica de la sociedad y la nación costarricense. Ahora bien, don Fernando, ¿usted cómo ve los vasos comunicantes? Porque yo realmente creo que hemos satanizado tanto los vasos comunicantes entre poderes del Estado que a veces son necesarios. Yo me contaba un exministro de la presidencia que en algún momento cuando fue ministro, tuvo que ir con el presidente de turno a la sala constitucional en pleno, o sea, a los 7 a decirles, vean, lo que estamos intentando hacer con esta reforma es tal cosa, ustedes voten como sea, pero no satanicemos la conversación que puede existir entre el presidente de la República y la sala constitucional. Sí. No es que se reúnan en su casa, don Fernando, a tomar café, a ver cómo arreglan los proyectos, pero que oficialmente el Poder Ejecutivo en este caso, que doña Rocío o don Carlos puedan ir a la sala constitucional a decir, vean, es que para nosotros es urgente esto y creemos que hemos respetado, digamos, todos los principios de la Constitución, así como le pueden dar audiencia, digamos, también a alguna de las partes que estén en contra. Yo creo que se ha ido satanizando los vasos comunicantes y que a veces son necesarios, don Fernando. Sí, siempre y cuando se haga de manera transparente, ¿verdad? Ser transparente, ¿verdad? Y eventualmente incluso, pues, la ciudadanía pueda tener acceso a esa conversación. Creo que, dada la situación que vive el país de sospecha, en algunos casos infundada, ¿verdad? Por la reputación institucional del tribunal, no convendría, ¿verdad? Tener, digamos, acercamientos de corte de naturaleza privada. Si ha de haber un acercamiento, ha de ser de forma pública, transparente. Como pasó con las pensiones. Y sí, ahí lo publicitamos, ahí estuvo el señor presidente, la señora ministra, los ministros de gobierno, pero por otro lado estaban los recurrentes, y ahí ante toda la población, ante los medios de comunicación, se transparenta un diálogo que es fundamental en toda sociedad democrática. Sí, porque es muy triste, realmente caímos en darle vuelta al principio de inocencia. Entonces, en este país, a nivel mediático, por supuesto, no judicial, todo el mundo es culpable hasta que demuestre que es inocente, y eso es muy triste en una sociedad. Sí, yo creo que en una sociedad democrática, ¿verdad?, y respetuosa de los derechos humanos, ¿verdad?, el principio de presunción de inocencia es crucial, ¿verdad? Hasta que no haya una sentencia firme de un tribunal donde se le den las garantías del debido proceso, los que establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la persona sigue siendo inocente, ¿no? Don Fernando, ¿cuáles plazas están disponibles en la sala? Bueno, está disponible una plaza que es la del magistrado Ginesta Chacón, que como ustedes bien saben, hace casi un año ya, el tiempo pasa, sí, en abril creo que se fue. Esa es la plaza que tenemos. Esa es la que queda pendiente. Es la que queda pendiente. Esperamos que en estos meses, sea este mes o el siguiente, tengamos un nuevo compañero en la sala constitucional. ¿Pero le surge? Para nosotros sí es fundamental, porque hay temas donde es necesario establecer líneas
permanentes de votación, perdón, de jurisprudencia, líneas jurisprudenciales permanentes, en temas muy polémicos. Hay temas que tiene la sala donde estamos 3-3 y a veces no conviene que sea un magistrado suplente el que desempate. Incluso en el nombramiento, en el cumplimiento, perdón, de las sentencias. En el caso de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario, a mí hay algo que me preocupa. Independientemente de cuál haya sido la decisión de la sala hay que respetarla. Y usted es el primero que salió a respetarla y a defenderla, no estando de acuerdo con el voto mayoría. Pero cuando usted extrapola los efectos de esa sentencia de 18 meses, lo que hace es generar una enorme presión política respecto al magistrado que está pendiente. O sea, es decir, la gente que no quiere que se cumpla el voto de la sala como está redactado, o sea, que no se puede aprobar nada diferente que se llame matrimonio igualitario. O sea, ni siquiera podría ponerse unión igualitaria, no, tiene que ser matrimonio igualitario, esa es la decisión de la sala. Okay. Pero si en 18 meses cambia la integración de la sala y los grupos políticos que están en contra de esto logran poner un magistrado en lugar de Ernesto Ginesta, dentro de 18 meses, cuando se apruebe algo diferente, ¿verdad?, alguien va a ir a la sala constitucional a reclamar. Depende de esa integración nueva de la sala, la sala podría cambiar inmediatamente el criterio. Eso a mí me parece muy peligroso para el país, don Fernando. Sí, y es un tema que no es ajeno, o sea, que no es ajeno a otros países. Por ejemplo, si usted ve el caso de los Estados Unidos, la decisión fue 5-4, ¿verdad? Claro. 5-4. Claro, ya que se muera uno de los jueces y pongan otro, da vuelta. En caso colombiano creo que fue 6-7-2 o 6-3, ¿verdad? Es decir, siempre son temas que generan posiciones encontradas, ¿verdad? Yo creo que en estos casos, pues, me parece a mí que el nombramiento de un magistrado, ¿verdad?, o de una magistrada debería estar por encima de esos temas tan puntuales, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que ver en esto es, en primer lugar, la integridad ética del nuevo magistrado o magistrada. Segundo, su preparación, ¿verdad?, su background, su trayectoria de vida, ¿verdad? Y lógicamente, pues los actores políticos tendrán otras valoraciones, pero yo creo que para una sana administración de justicia, el tema ético, el tema de la formación y la trayectoria es crucial, ¿verdad? Independientemente de esos temas que están o que estarán siempre ahí pendientes, ¿verdad? Claro, porque, don Fernando, hay tres temas que ya sobrepasamos y que son tremendamente complejos. Sí. Es más, hay más, matrimonio igualitario, unión civil, plan fiscal, pensiones, ahí hay 4 temas complejísimos. Sí, ya la sala lo resolvió con suplentes, pero ¿cuáles temas complejos están pendientes que usted dice, no, suave, yo prefiero tener un titular antes de ir a la votación? Bueno, hay temas muy complejos, temas que tienen que ver con convenciones colectivas. Recuerden ustedes que todas las reformas a las leyes de pensiones, tanto con cargo al presupuesto nacional como las pensiones con cargo al fondo del Poder Judicial, todo eso está impugnado en la Sala Constitucional. Son temas que están pendientes. Convenciones colectivas, pensiones. Todo lo que hizo la Asamblea pasada, todo, es decir, la reforma a las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que son 16 regímenes de pensiones, toda la reforma que se hizo al régimen de pensiones del Poder Judicial, todas esas leyes están impugnadas en este momento. Otro tema que también es muy relevante son temas que tienen que ver el conflicto propiedad privada, desarrollo económico versus medio ambiente, ¿no? Ahí también se requiere la presencia de un magistrado propietario, porque recientemente pues se han presentado acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver temas de desarrollo del país. Le pongo un caso muy específico. En estos momentos el país tiene un serio problema de escasez de líquido o de agua potable, y entonces hay una ley que autoriza precisamente extraer agua potable de las zonas protegidas del patrimonio natural del Estado. Esa ley que le autoriza a la IA a ir a extraer agua
porque son lugares donde específicamente hay mayor agua, esa ley está siendo impugnada ante la Sala Constitucional, y por eso es que hace poco salió la presidenta ejecutiva de la IA sosteniendo pues que esas inversiones estaban paralizadas. Son temas que también requieren de posiciones muy rectilíneas y muy sostenibles del Tribunal Constitucional. De ahí la importancia de que a la mayor brevedad el Parlamento o la Asamblea Legislativa pues proceda al nombramiento de la persona. Además, don Fernando, disculpe, sospecho que se les vienen un par de temas muy fuertes. Usted Sí. ya lo tendrá previsto. Uber es uno. Creo que apenas avance la negociación sobre el proyecto de ley que ha planteado el Poder Ejecutivo y se apruebe alguna legislación, alguna de las dos partes va a ir a la Sala Constitucional, no tengo la menor duda. Primero con consulta legislativa y segundo con acción de inconstitucionalidad seguramente. Esa es una. Y la otra es la norma técnica sobre el aborto terapéutico. Estoy seguro que una vez que se conozca el borrador, alguien, cualquier persona, va a acudir y esa no pasa por la Asamblea. Entonces sería, digamos, no hay una consulta, tendría que ser una acción de inmediato que se presente ante la Sala Constitucional. Son dos temas complicadísimos que se le vienen a la Sala y que va a tener que resolver con titulares, ojalá. Sí, bueno, son temas que, y ahí podrían ir sumando otros temas, ¿verdad? También tenemos otros temas ahí polémicos, ¿verdad? Que tienen que ver con otro tema ahí que también requiere una definición, es el tema de que está pendiente una acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con el hecho de si se admite o no la posibilidad de que por la vía del referéndum se pueda convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un tema que está pendiente en Sala Constitucional. Tiene una importancia histórica fundamental. Eso vendría a redimensionar toda la agenda política de este país, sin duda alguna, por el tema tan relevante. Eso es un tema pendiente que está en la Sala Constitucional. Y es un tema fundamental para la construcción. Sobre todo un país que ha gozado de una estabilidad de su constitución política de tantos años, que es una excepción en América Latina, ¿verdad? Sí, ya este año, ahora el 7 de noviembre, 70 años, ¿verdad? Imagínense, sí, 70 años de una constitución. Eso no es normal en América Latina para nada. No, porque en América Latina la constitución más vieja es la mexicana de Querétaro de 1917 y la segunda más vieja es la de Costa Rica de 1949, porque la Argentina de 1853, con las reformas que sufrió en el gobierno de Menem, para mí ahí surge una nueva constitución, pero estamos hablando de la segunda constitución más vieja de toda América Latina. Lo que tiene esos dos países que usted acaba de citar, México y Costa Rica, tienen una característica. Desde la elaboración de su constitución, en este caso la del 17 en México y la del 49 en Costa Rica, no ha sufrido dictaduras desde ese momento. Y eso es lo que preserva justamente la constitución. Sí. Don Fernando, muchas gracias por haber un placer, Randall, y más bien muchas gracias por la invitación, siempre a la orden. Gracias, don Fernando. ¿Con cuál canción quiere que nos vayamos? Con esta canción de Frank Sinatra, A Mi Manera, My Way. My Way, la forma que le está imprimiendo don Fernando Castillo como presidente interino. ¿Quiere quedarse como presidente permanente? Es un tema que no me lo he planteado, ¿verdad? Es un tema que... vamos a ver qué define, porque hay una tradición en la Sala Constitucional y es que cuando se nombra el séptimo magistrado, la Sala se vota quién va a ser el magistrado presidente propietario. Claro, quien ocupa la presidencia interina es el magistrado con más años de haber sido nombrado. Sí, en este momento le correspondería a don Fernando Cruz, pero don Fernando, como es presidente de la Corte, me corresponde a mí. Esa es la tradición de con más antigüedad de estar nombrado. De estar nombrado, sí. Pero normalmente, de los casos que me acuerdo, se ha respetado que quien sea interino termina siendo el permanente. Normalmente eso ha sido así, ¿verdad? No recuerdo un caso diferente. No. El caso de don Gilbert, que estuvo como 2 años interino, cuando se eligieron a Luis Fernando y a doña Nancy, nosotros tomamos la votación y lo elegimos por unanimidad, ¿verdad? Igual a don Ernesto. Sí, igual a don Ernesto. Igual a doña Ana Virginia. Igual a doña... Bueno, igual a don Fernando Solano. Sí, cuando en el caso de doña Ana Virginia,
Cuando yo llegué, los primeros días ya estábamos los 7 conformados, Sí. y se me consultó que si estaba de acuerdo en que doña Ana Virginia fuera la presidenta, y yo le dije, pues por supuesto que sí, que me parecía muy bien. Y entonces ya ella quedó designada como magistrada propietaria. Eso, no recuerdo un presidenta. solo caso donde el interino no haya sido el propietario. Sí. Si por las estadísticas nos basamos, usted será presidente de la Sala Cuarta. Sí, bueno, esperemos en Dios. Cerrando. Gracias, don Sí, Fernando. sí. Frank Sinatra despide Matices. Hasta luego. Feliz tarde.